¿Qué es un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol tiene dos palabritas, incertidumbre y complejidades. Bueno, la vida en general tiene eso. Complejidad porque es juntar inteligencias y ponerlos en un modelo de juego, estilo de juego, idea de juego, póngale el nombre que quiera, para que convenza al público, para que la gente disfrute y obviamente que esté pegado a resultados. Incertidumbre porque no sabemos el rival con qué va a salir. La virtud estuvo en la defensa de la pelota en la 21 y en la media vuelta. Uno lo que busca con esto es ser muy atractivo. Y dentro de la filosofía que se tenía en ese momento, apareció porque la filosofía en los clubes es como la sombrilla, es como la mamá de todo y la protección de todo. Teníamos también dos palabritas y era ser atractivos y ganadores. O sea, convencer con el juego, pero ganar. No o, sino y. Yo creo que las dos había que juntarlas y al final yo creo que ese equipo que nos lo mostró en algún momento, porque a mí no me lo contó ni la historia, a mí no me lo contó el libro, yo no lo vi en televisión, no, yo lo viví. Es como lo viví, muchas de esas cosas, yo les dije a mis amigos, a mis cercanos, hey, vamos por la segunda. Y si hoy cualquier club de Colombia que no tenga estrella internacional, los invito a que vayan por uno. Y si es Caldas, lo invito a que vaya por la segunda. Y Nacional, hoy tendría que estar pensando ir por la tercera. Porque hay que salirnos un poquitico de esos estados de confort. ¿Recuerdan el año 95 cuando estuvimos en una final con Gremio? Bueno, y yo cuento la historia y no me da pena mirar a la cámara y decir que hice un autogol. Ese momento fue muy duro por varios temas. Primero porque encontré a mi madre después del viaje, que era una mujer muy dura, muy fuerte, de un gran carácter, muy triste, casi que llorando. Y no porque la habían llamado 2 o 3 al teléfono a decir que me iban a matar, porque pues en esa época eso era el pan de cada día. Entonces me encontré con un momento familiar duro, pero encontré gente alrededor que yo los llamo los agentes protectores, que uno tiene que tener como agentes protectores o en la familia o en su empresa. Entonces me encontré con que el camerino de Nacional me protegió, empezando por el entrenador, por Juan José Peláez. Y recuerden que un año atrás había sido uno de los momentos que también lo voy a comentar y lo conecto, la muerte de Andrés. Andrés Escobar permanecerá en nuestra memoria como el jugador leal, como el hombre íntegro. 365 días de diferencia, un año, donde la parte mental mía estuvo tambaleando. Primero porque encontré uno de los seres más queridos, como es la mamá, triste, aburrida, y yo en ese momento no entendía por qué la policía, en ese caso la gente especializada, me mandaban a dormir a otra parte, no a mi casa, etcétera, etcétera. O sea, hubo un tema de seguridad, pero yo decía, si el fútbol es alegría, diversión, disfrute, obviamente detrás del fútbol hay muchos intereses. Entonces, esos 2 momentos fueron muy difíciles y duros, entendiendo que son temas que uno, como que uno no se prepara para eso. Y nunca recibí entrenamientos, por ejemplo, ni de primeros auxilios psicológicos. Creo que mucha gente no los ha recibido, muy importante recibirlos. Y con todos esos entornos que uno vive, pues sí, lo técnico, lo táctico, lo físico, todo eso se trabaja. Pero hay otros temas de la nuca para arriba, que yo creo que sí deberían de entrar, sí o sí, como entrenamientos normales. Apertó, ganó, cruzó a los Jardel. Fue muy duro el momento cuando perdimos,
pero fue muy importante el momento que el camerino me ayudó a salir de esa problemática. Y no era porque eran especialistas en eso, porque había una estructura socioafectiva muy grande en ese camerino y desde el entrenador con los demás compañeros me ayudaron a seguir una vida normal. Lo otro, la muerte de Andrés, fue muy dura para todo el mundo del fútbol. Todavía me encuentro con amigos o gente y dicen que el fútbol colombiano es antes del 94 y después del 94. Y más de 10, 15 o 20 personas me han dicho que no volvieron a fútbol. Y no volvieron a fútbol por el efecto que generó la muerte de Andrés. O sea, la consecuencia fue que la gente no volviera a fútbol. Entonces eso me generaba a mí una cantidad también de incertidumbres, de preguntas, porque es que el deporte es felicidad, alegría, hay mucha tristeza también y hay mucha derrota. Y en esto uno entiende y comprende, como dice la canción, por 9 lágrimas una sonrisa. Antes de la Copa Libertadores de este 2016 tuvimos un revés contra River Plate, que perdimos la Copa Suramericana ya en el Monumental. Lo superaron bien. Premiando a los subcampeones. Pero me acuerdo que en ese momento dijimos, bueno, venga, cambiemos la historia, vámonos por 2 títulos a lograr la doble titulación de los 2 títulos más importantes del fútbol suramericano, que era la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Pierna derecha, centro arriba, casi hay golecidio, marca, Este equipo estaba para grandísimas cosas y al final ocurrió lamentablemente otro de los momentos que mentalmente o a mí emocionalmente más me dolieron, porque devolvimos 71 cajas, a 71 muertos. Parou daí quando foi para lá os parou pouco de chover, eu acho. Depois começou a chuva de novo. Veníamos preparados para un escenario deportivo, la ciudad otra vez. Entiendan que en ese momento creo que el corazón de los colombianos volvió a ser parte de Nacional y Nacional de los colombianos, porque podíamos haber hecho esa historia. Y ocurrió pues, faltando 5 minutos, en un avión que habíamos montado por ahí 4 o 5 veces nosotros, con la misma tripulación. Y cuando me llaman a mí esa noche, nuestro team manager que estaba esperándolos en el aeropuerto, emocionalmente fue muy duro. Y fue muy duro para todos, pero volvimos a encontrarnos al día siguiente en Presidencia, tomando una de las grandes decisiones, y era hablar con la Junta, y lógicamente la postura de todos nosotros era entregar el título. Porque por norma pues ellos no se presentaban. Pero me parece que ahí la parte humana, la parte del ser, fue más importante que el hacer. Porque el hacer era listo, fuimos campeones y chao, adiós. No. Entonces ahí nosotros, en todo ese recorrido que les estoy diciendo, la dirección deportiva, en el caso específico mío, yo tenía un proyecto que se llamaba el competidor solidario. Y ese competidor solidario era esa persona o ese jugador que quería ganarlo todo. O sea, yo entraba a una cancha, no entraba confiado, pero yo sí entraba muy seguro de que mis jugadores no perdían. Porque todos esos insumos que nosotros le metimos para que ese producto fuera de alto desempeño, yo sabía que no nos iba a fallar. Y en ese momento, o sea, la palabra competidor, le pongo una palabrita aquí que tiene que ver con valores y principios. Y vuelvo y le digo, este
Este ganador a ver, yo como le digo, este quiere ganarle a todos. Y la mentalidad en la construcción es que este es ganador. Le pongo la palabra solidaridad, le puedo haber puesto otra palabra, pero solidaridad era porque terminábamos de jugar y seguíamos siendo amigos. Y yo te seguía ayudando. En ese momento, creo que los que estábamos en la mesa de la presidencia el 29 de noviembre, porque eso fue el 28 de noviembre, se hicieron varias preguntas por parte del presidente Juan. Y había unos temas, primero la parte humana, es decir, la parte personal, la parte familiar, la parte social y por último la parte deportiva. Esta fue la última. ¿Qué teníamos que hacer en ese momento con los que habían quedado vivos? Inmediatamente nosotros dijimos cercanía. Terminamos la reunión, vamos a visitarlos y estar lo que necesiten de parte nuestra allá. Y lo otro, la parte social, que ya es todo el entorno, que ya es la ciudad, que ya es todo. Incluso se me salieron las lágrimas cuando vi el estadio lleno, pero alcancé a presenciar cuando llegamos, que llegamos no con todo el mundo, sino en el bus. Había más gente afuera que adentro. Yo creo que habían por ahí 100.000 personas afuera o más. Es una emoción muy grande, muy grande. Quiero decirle que en toda mi vida no tuve una emoción semejante. Muchas gracias, Colombia. Ustedes no saben, nosotros estábamos llegando como cuando uno llega a un partido de final. Pero eran unas emociones muy encontradas. En ese momento la parte mental mía también estaba medio movida. Pero encontré esa solidaridad del pueblo antioqueño, del pueblo colombiano. Y eso hizo que la marca nuestra en Brasil creciera mucho, o en el mundo. Pero también, para hablar de esas tres palabras que era más ganador, protagonista y referente, con esa entrega de ese título, Nacional fue referente en el mundo. No por el título, no por la vuelta olímpica, sino por la parte humana. Entonces yo creo que ahí son historias como que se pueden contar, que tuve un momento emocional difícil. Medellín, o Atlético Nacional, seriam para sempre irmãos, e que nós precisávamos encontrar a força da reconstrução no amor vindo de Medellín. Nosotros tuvimos sobre el año 2011 más o menos, 11, 12, unas conversaciones que yo digo fueron muy profundas y lo que uno llama trabajo duro. Y nos encerrábamos y nos íbamos para la sede de San Cristóbal, una sede que tenía Nacional, que no entraba ni el internet, no entraba señal, pero era propicia, ideal para conversar. Yo estoy seguro que ni Pacho Maturana, ni Bolillo Gómez, ni Juan José Peláez, ni Luis Fernando Suárez, toda una camada. Y cuando hablábamos y cuando nos fuimos a encerrar, a hablar de esa gran estrategia que son las conversaciones profundas, de Pacho, Bolillo, Juan José, Hugo Gallego, Nelson Gallego, donde ellos eran un grupo de amigos. Y vuelvo y le digo, no tengo conocimiento de qué hablaban, ni cómo terminaba, pero sí hace que nosotros cuando miremos eso, la gente dijo, no, esto están conectados. Y aquí hay un tema y es que la gente siempre nos vio no solo planeando, sino ejecutando. Yo algún día le pregunté a Pacho que si dentro de ese proyecto había algo rayado, escrito, y no se tenía porque todo era conversado. Lo que pasa es que eran cerebros, para mí cerebros superiores, porque fueron gente que me mostraron un camino y yo observándolo yo decía, entonces para mí eso fue muy importante y por eso la invitación que se le hizo a este equipo de trabajo, hey, juntémonos,
alrededor de un tintico, alrededor de unos buñuelitos, de unas empanaditas que compramos en el camino, a encerrarnos, a mirar y a rayar estrategias, pero para decirles, para las familias, para los clubes, para las empresas, conversaciones profundas hacen mucha falta en este momento. ¿Cómo vamos a hacer y llenar la empresa de estrategias ganadoras? Que eso fue lo que nosotros terminamos haciendo y que me supongo en las conversaciones que tenía Pacho Bolillo, los gallegos y demás, buscaban eso. Cómo encontrar ese ADN. Y yo creo que en esas conversaciones nosotros nos salimos un poquitico de esos momentos de confort y pusimos estrategias que nos movieron a todos. Y entonces nosotros hicimos una programación, hicimos una planeación, pero además hicimos una ejecución que fue aprobada por la organización, por la junta directiva, y fue todo lo que se logró del 2011, 2012 al 2016, eso lo habíamos conversado. Y nosotros, me acuerdo que en esas conversaciones de amigos, nos preguntábamos por el propósito que queríamos para Nacional. Y dentro de todo había una palabra: felicidad. Y dentro de todo queríamos volver a ver que todo un país se volcara en son de un producto llamado fútbol, con unos colores verdes y blancos de la montaña. Y queríamos que la gente realmente viviera unos momentos de emoción muy grandes. Nosotros hablábamos en ese momento de ser el más ganador y de ser el más ganador en Colombia. Habían dos clubes que estaban por encima de nosotros. Lo superamos. Recuerden la historia de Juan Carlos Osorio, del profe Reinaldo Rueda, la consecución de títulos, pero queríamos ser protagonistas de Sudamérica y queríamos llegar a Copa Libertadores por el camino de títulos, no por el camino de reclasificación. Entonces mínimo necesitábamos un título por año, lo logramos. Pero queríamos ser referentes de Colombia para el mundo. Y ser referentes de Colombia para el mundo ya son palabras muy grandes, donde la palabra grandeza ocupó espacio entre nosotros, no solo en la cabeza, sino en el corazón. La hinchada, prensa, se vinculó todos los stakeholders que hay alrededor del producto, y eso hizo que existiera un camino, que en su momento lo llamamos Camino a la Gloria. Yo creo que la palabra motivación tiene algo que es la famosa recompensa. A mí, ¿qué me motiva? A mí, ¿qué me inspira? Yo me voy por la palabra inspirar. Y hay liderazgos de todas las maneras. Y se motiva y se triunfa. Pero yo creo que es más profundo y tiene un propósito superior la palabra inspiración. Porque al final, le pongo un ejemplo, yo puedo estudiar para sacar notas. Y puedo sacar, si es de 1 a 5, paso con 3. Yo estudio para estar por encima de 3. Esa es mi motivación. Pero yo estudio para inspirar, para trascender, para ser referente. Entonces yo creo que ahí es mucho más profundo y me voy más por la palabra inspiración. Y yo creo que todas dos funcionan, pero me parece que es más profunda y mucho más, tiene más alcance. Y puede dejar, digamos, un vínculo más intrínseco, la palabra inspiración. Y para decirle a la gente, a las empresas, a las familias, conversen, dialoguen. Hay que hablar. Hoy la tecnología, esto, cada vez nos separa más de los cercanos y nos acerca más de los lejanos.
Estamos en Sporti. Sporti es una empresa especializada en salud mental, en adicciones. La comencé cuando estaba en el camerino de Nacional. Yo soy ingeniero industrial. En el posgrado estudié administración deportiva. Hice 2 tesis. Una tenía que ver con un centro deportivo de alto rendimiento, que luego la historia me puso a desarrollar el de Atlético Nacional. Y el otro veía algún problema difícil, complejo, y era los comportamientos, conductas de compañeros míos en el juego, es decir, en el camerino. Desde que me vinculé al deporte, siempre vi muy buenos jugadores, yo no tan buen jugador, y yo lo superaba. La vida y mi familia me mostró que también habían unos temas de valores y principios, disciplina, constancia, perseverancia, que esto hacía que, si bien es cierto, no superaba, pero sí nivelaba al talentoso. Y eso hay muchos ejemplos. Entonces, Sporti nace en ese tema que yo me encuentro con que comportamientos y conductas no hacen que el ser humano alcance desempeños muy altos. El caso específico era el deporte, era el fútbol. Y como el estrés, la ansiedad, juegan un papel en vía contraria a lo que es el alto desempeño o el alto rendimiento. Uno tiene que vivir con estrés, porque hay cosas que lo mueven a uno. Uno tiene que llegar con ese estímulo o esa sensación de que las cosas le van a salir muy bien. Entonces ese estrés, se los pongo de 1 a 10, hay que andar en 5. El que no te paraliza, el que no ya, wow, pucha, ¿yo qué voy a hacer? Entonces a partir de ahí se me empezaron a generar muchas preguntas. Y a partir de esas respuestas nació Sporti. Tu familia o red de apoyo son parte fundamental del proceso. Hoy es una empresa especializada en adicciones, pero tiene un componente deportivo muy importante. Acá la cultura deportiva es total. Acá hacemos deporte todos los días. Y lo hacemos desde lo lúdico, lo recreativo, lo formativo. Entregamos 2 cosas fundamentales: tiempo y amor. Tú podrás encontrar acompañamiento por parte de psicología especializada en adicciones, neuropsicología, prevención de recaídas, no únicamente en consumo. Ahorita tengo la construcción de un nuevo proyecto muy chévere, muy bacano, que voy a empezar a hablar con clubes. Creo que los clubes tienen que ser emocionalmente responsables. Y cuando hablo de la palabra emocionalmente, es un tema de salud mental muy, pero muy importante.